Bajo su administración se construyó el ISSSTE en 1959, que a diferencia del IMSS, que cubre la salud de los trabajadores del sector privado, se encarga de brindar los beneficios sociales para los trabajadores del gobierno federal. Al año siguiente, en 1960, nacionalizó la industria eléctrica, fundando la Comisión Federal de Electricidad, y se establece en el artículo 27 de la Constitución la exclusividad de la nación de generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer de energía para la prestación del servicio público. Dentro de su política económica, una de las cosas más importantes fue la de establecer el famoso aguinaldo, ese que esperas todo el año y que te gastas en una hora, un bono anual recibido cada diciembre y que se basa en los días trabajados. También por decreto presidencial, en 1959 formó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, que es el órgano público dependiente de la Secretaría de Educación Pública que se encarga de proporcionar de manera gratuita los libros de texto a todos los estudiantes de educación básica de escuelas públicas. Durante su mandato se llevó a cabo uno de los actos de represión más importantes del siglo XX en México, y ese fue el asesinato de Rubén Jaramillo, quien era un campesino que había participado en la revolución y siempre luchó por los derechos de los campesinos, siguiendo las enseñanzas que le dejó combatir al lado de Emiliano Zapata. En 1962, un grupo de soldados y policías entraron a su casa, lo sacaron junto con sus 3 hijos y su esposa, que estaba embarazada. 2 horas después, todos fueron asesinados. Siempre hubo rumores acerca de su nacimiento, ya que a pesar de que la versión oficial dice que nació en el Estado de México, en lo que hoy es Ciudad López Mateos, siempre se creyó que había nacido en Patsicia, Guatemala, mientras sus padres se encontraban de viaje. Al término de las elecciones de 1929, al resultar ganador Pascual Ortiz Rubio, se tomaron represalias contra todos los simpatizantes del que fuera su contendiente por la presidencia, José Vasconcelos, lo cual llevó a Adolfo López Mateos a huir hacia Guatemala por temor a que lo asesinaran. El Tratado de Guadalupe Hidalgo y el Tratado de 1884 son los que establecen con Estados Unidos que la frontera entre ambos países es el río Bravo, pero hacia 1873 el cauce del río se había desviado en Ciudad Juárez, 2.4 kilómetros al sur, dejando un territorio expuesto llamado el Chamizal. En 1963, bajo el gobierno de Adolfo López Mateos, Estados Unidos cedió los 1.5 kilómetros cuadrados del área del Chamizal, siendo este el único territorio que Estados Unidos ha cedido a México, aparte del pueblo llamado Río Rico en Tamaulipas. Su esposa fue Eva Sámano, quien era conocida como la Maestra de México. Se divorció de ella para casarse con Angelina Gutiérrez Adurni, pero cuando él se encontraba ya en los últimos años después de sus aneurismas, Eva Sámano fue quien estuvo con él. De hecho, Eva le negó la entrada a Angelina y a sus hijos al funeral del expresidente. En 1965 sufrió de 7 aneurismas cerebrales y su estado se fue deteriorando hasta que pasó los últimos 2 años en estado vegetativo por muerte cerebral. Murió en 1969.